No sé por qué, pero es martes y está aquí Jimena Jara. ¿Cómo estás, Jimena? Oli, me adelanté. Te cambiaste con la Tati. Claro, hicimos un enroque con la Tati Klim, que están en Los nada en este columnistas momento. se autogestionan hoy día. Bueno, pero estamos, pues venimos todos los días. Porque la Tati está en la nada, sí. Claro. O sea, yo pedí el cambio. Yo pedí el cambio, pero justo ella está en la nada. Ella está en la nada. Sí, así que nos vino bien. Y Cristian Valenzuela también pidió cambios. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Muy buenos días. El hombre del momento. Parásito honorario. ¿Qué desventaja para mí estar en un momento de tanta luz para el copanelista? Por si la No se feligresía hace. del programa no lo ha notado, Cristian Valenzuela publicó el miércoles pasado, la tercera, una columna llamada Parásitos, que ha provocado un escosor más o menos profundo en el oficialismo un alcance de y en nombre. Chile Vamos. Puede ser. Puede ser. Ahora, la caricatura es bien parecida a ti. parecida, sí. Sí, se parece harto a ti. Cristian Di- Valenzuela, el malo, decís tú. Espérate, fue el ¿por qué viniste con corbata? Porque voy a nave. Porque vaya a la nada, sí, con el candidato. Claro, dejamos el poncho y nos pusimos la corbata para... Igual hubiera sido llamativo que hubiera llegado con poncho a la nave. Claro, Sobre todo si van a presentar a una empresaria aymara, como dijeron. Po. Sí, pues. Venía bien. así es, gran historia. Para encontrarlo en Instagram, por cierto, es canari.cl o Así canari-.cl, algo así. Eso. Efectivamente. Vamos a partir con las joyitas de la semana, porque de parásitos vamos a hablar después. Cristian Valenzuela. Le deseo a Jimena que básicamente yo le dije al Ángel que hoy día yo era la joyita, entonces hablen de mí y discutamos, Pero, vamos al fondo del asunto. Nunca habían pero hablado mira tanto. pero además, como venir así. Yo soy la joyita. Yo soy la joyita. Soy la joyita de este programa. Soy la joyita de este corona. No, pero sí una reflexión. Aguántate, esa carita. quizá hablemos de eso con la Jimena. Yo, porque ella tiene una lata experiencia también en los mentiros del poder, como se dice. Y yo sí soy receloso personalmente, de cuando el asesor se vuelve noticia. Eso no va conmigo. Siempre he tratado de mantener los espacios que tengo y bueno, aquí se dio la circunstancia y creo que es parte del ejercicio de la refriega política. Se sobreinterpretan cosas y sacan conclusiones y por lo tanto, pero bueno, para eso estamos. Para Así eso que- estamos. Bueno, joyita Jimena Jara. Parasitamos. Ya que no trajo. ¿Viste? Si no, Jimena Jara es rápida con esto. Ya que no trajo joyita, Cristian, Jimena Jara. No, pero yo estoy de acuerdo con Cristian en dos sentidos. En el sentido de que es malo cuando el asesor se vuelve noticia. Po. Ahí hay algo que se calcula mal o que funciona de maneras que uno no calculó. Pero también estoy de acuerdo con Cristian en que él es la joyita en el día de hoy. Entonces encuentro ¿de qué voy a hablar? Entonces, Como- mejor hablemos de los parásitos. al Vamos tiro. inmediatamente a lo que nos ocupa. Yo, fíjate, me acordé y lo empecé a ver ayer en la noche, rápidamente, una serie antigua que se llama The Good Wife. Y en esa serie hay un asesor político que es muy estilo Roger Stone, que se llama Elijah Gold. Ya. Ya, y este asesor político tiene una frase que a mí me gusta porque me sirve para las clases, que dice, ¿sabes cómo se combate una mentira? Le dice al protagonista. Y el protagonista le dice, con la verdad. No, le dice él, con una mentira más grande. Y tiene otra frase que me gusta, que dice, win pretty, win ugly is still winning. Ya, ¿por qué recuerdo esta frase? Porque todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, y no solo con la columna de Cristian, sino que en estas últimas semanas me recuerda esta sucesión de hechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Primero tenemos a un José Antonio Kast diciendo que van a recortarse 6.000 millones de dólares en 18 meses y que es rápidamente puesto contra la pared por la derecha tradicional, digamos Chile Vamos, y por la izquierda y básicamente por todo el mundo que no es él y republicano, ¿no? Y entonces como horquillado a tener que explicar este plan, él dice primero que no se va a tocar el gasto social. Y eso, de nuevo, los expertos económicos, no el mundo de izquierda necesariamente, pero también dicen, no es posible no recortar el gasto social. O sea, como sinceremos qué es lo que queremos hacer, porque si vamos a recortar gastos, ok, pero digamos qué recortes vamos a hacer. Y él dice, no vamos a recortar gasto social, puesta la presión sobre eso, él dice, es que no les puedo contar cómo lo vamos a hacer, porque resulta que me lo van a copiar, que es una cuestión bien... O el gobierno me lo va a O el bloquear. gobierno me lo va a bloquear, pero que es bien increíble, porque cuando uno hace una propuesta presidencial, uno lo mínimo que espera, como espectador o como posible votante, es que le muestren las cartas que se van a jugar Ya. después durante el gobierno, ¿no? Entonces hay aquí al menos
una complejidad importante en no mostrar cuáles son las cartas que va a haber. Quizás después de la ley de presupuesto, bueno, aquí Cristian nos contará, pero ocurre este problema, que es como, no, es que no les voy a contar. Y después de eso, entonces, viene la idea de que se van a recortar los gastos de 100.000 funcionarios que habrían llegado y que están trabajando para el gobierno, lo cual no es cierto. No hay 100.000 funcionarios trabajando para el gobierno. El grueso de esos funcionarios, se lo escuché al ex director de la DIPRES de Piñera, son municipios, y el aumento de una década que aparece en la columna de Cristian en funcionarios públicos son en gran medida para los SLEP, porque hubo un cambio de régimen y por lo tanto la administración de la educación ya no es municipal, sino que es a través de los servicios locales de educación, y para la salud a partir de la pandemia, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que uno puede hablar si hay que reducir esa cifra, si uno tiene que cortar el gasto, pero esas cifras no son las que estaba diciendo el mundo de Kast, es decir, no son 100.000 millones, sino que son poco más de 5.000, casi 6.000 millones, digamos. Entonces, también ahí hay una problemática y hay una complejidad. Y después de eso, entonces viene esta jugada que yo la entiendo estratégicamente, que es subir el tono, que es tratar de cambiar el framing, cambiar la conversación, y para cambiar la conversación uno habla más fuerte, ¿cierto? Entonces uno pone la virulencia, que a mí en este caso me parece bien extrema como forma violenta, y la desconozco también en Cristian, porque lo he escuchado acá, porque me ha tocado conversar con él en espacios formales e informales, ¿no? Y entonces más bien me surge la duda del manejo de la crisis a la que obedece esta columna, más allá de disputar la idea del funcionario público, si hay que cortarlo o no. Yo estoy de acuerdo en que hay que recortar cantidades de funcionarios públicos, y ahí la Contralora Dorothy Pérez sostiene toda una lógica que va a ayudar en ese sentido. Me parece que los funcionarios de un gobierno no pueden traspasarse al otro gobierno. Hay una conversación que se puede hacer y se puede hacer en serio, pero yo no sé si esta terminología y estas imágenes de un cuerpo drenado por los parásitos, hinchado, no sé qué, ayuda en esa conversación, que a mí me parece que es una conversación que Chile tiene que tener y que luego para implementarse necesita acuerdos, conversación, y por lo tanto, ya para cerrar, me parece que el tono que traía José Antonio Kast en las últimas semanas, que era un tono más conciliador, más de unidad, más tenemos que llegar a ciertos acuerdos básicos sobre el Estado, es un tono, y el tono que propone esta columna y que sostiene ayer José Antonio Kast es un tono distinto, que es más propio de la época de la convención constitucional, que no se llama convención, ya no me acuerdo cómo se llama. El Consejo. Gracias. El Consejo Constitucional, que perdieron. Entonces no entiendo por qué este cambio, y espero que acá Cristian me pueda iluminar. Ya, abramos la conversación, Cristian Valenzuela. Yo, cero posibilidad de iluminar el expertise que tiene Jimena como análisis de comunicación política, ¿ah? que tiene ella una larga trayectoria versus uno que se dedica a la asesoría. ¿Ah? Yo no me las doy más allá de cualquiera lo que escriba de estratega político, nada. Uno es un asesor, trabaja en campaña y cosas así, y produce momentos. Sí puedo disputar algunos datos o afirmaciones. Y primero esta idea de que aquí hay una cierta incomodidad con la propuesta de los 6.000 millones, o que hay, ¿cómo se llama? Como que uno está arrinconado con ciertas cosas. Para nosotros, al menos desde la campaña, y yo que he acompañado a José Antonio Kast desde el 2017, el tema del ajuste del Estado funcionando para las personas y no para los políticos, es un tema estructural de nuestra doctrina, por así decirlo, política, y siempre lo hemos defendido de la misma manera. ¿Ah? No es un discurso nuevo, no es un discurso ocasional. Entonces, cuando nos dicen no se puede, por supuesto, y José Antonio lo ha planteado muchas veces, hay algunos que o no quieren, y hay otros que, habiendo estado en ese lugar, no han podido. Y la pregunta de fondo, con la cual nosotros hablamos a los chilenos, no a los columnistas de política como nosotros, o a los medios de comunicación, o a la élite en general que discute estos temas con gran profundidad, es si la ciudadanía cree o no que el Estado está funcionando bien, o está funcionando mal, o podría funcionar mejor, o si los cambios en los últimos años, porque los gráficos son claros. ¿Ha aumentado el gasto público? Sí, sin lugar a dudas. Es una curva ascendente total. ¿Han aumentado el número de funcionarios públicos? Sí, en todos los gobiernos, y por eso la crítica es transversal. Así.
han aumentado el número de ministerios. Así, somos uno de los países de Latinoamérica con más ministerios. Creo que Brasil y Venezuela le ganan. Entonces, esos son los datos de la realidad del Estado. Y nosotros creemos que todo ese aumento, que todos esos gastos, que además se financian con reformas tributarias que van a las mismas personas que tienen que pagarlo, ha tenido una mejora en la satisfacción del rol del Estado. Nosotros creemos que no. Y por eso la apuesta es algo distinto. Y lo que se propone es algo mínimo. Son 6.000 millones de dólares de 92 billones, creo que es el presupuesto, 94 billones, no sé cuánto va a quedar el último cuando se sincere cuánto es lo que se necesita realmente. Entonces, no me parece que haya ahí una diferencia. Respecto a los funcionarios públicos, hay un dato, una cosa es el neto, y por eso cuando dicen, no, si solo aumentaron 7.000, ¿usted sabe cuántos funcionarios del gobierno central? Porque nosotros hemos hablado siempre del aparato del Estado. Sí. Tú puedes, legítimamente Jimena dice, tú no puedes manejar lo que pasa en los municipios. Yo ahí discrepo, hay convenios, hay recursos, hay presupuestos, hay formas que se interactúan los gobiernos municipales con los regionales, con los nacionales. Igual yo no dije eso. No, bueno, pero Para nada. Pero está en el debate. O el Sí, gasto, pero es sí, verdad. perdón, está en el debate. O el tema de los SLEP. Cada uno dice, pasaron no sé cuántos funcionarios los SLEP. ¿Y qué pasó en los municipios? ¿Bajó en la misma proporción la cantidad de funcionarios? No, aumentó incluso. O en el sector de la salud. Uno puede cuestionarse. Esto no es una sanción global, y por eso voy al tema de la columna después, pero uno no puede generalizar, pero uno sabe que el ausentismo en el sector público en general es, no sé si el doble o el triple que el sector privado. Si eso es bueno o malo, no lo sé. Pero además, dentro del sector público, los sectores de salud y educación, por diversas causas, es el doble que el normal de los gobiernos centrales. Después, la pregunta, ¿cuántos funcionarios públicos del gobierno central, aquí súper específico, al año son desvinculados, renuncian, fallecen o se acogen a retiro? ¿Saben la cifra más o menos? 20.000. En los últimos 3 años, el 2022, el 2023 y el 2024, de acuerdo a las cifras de la DIPRE, y después podemos hablar de la idoneidad de las cifras de la DIPRE, han salido 60, 70.000 funcionarios. O sea, efectivamente, este gobierno ha contratado en el gobierno central alrededor de 90.000 funcionarios públicos. Nuevos, porque se reemplazan esos 20.000 que salieron año a año. Si uno mira el tamaño de la dotación, queda con la idea de que son solo 7.000, no son solo 7.000. Entonces, y lo que dijo Arturo Esquella en el programa con Iván Valenzuela, dijo, esta es una proporción de magnitud, pero nunca se dijo, en los 6.000 millones se financian con 100.000. Dijo, mira, este es un ejemplo de lo que podría ser. ¿Cuántos funcionarios van a ser? Es algo que tenemos que ir construyendo en el camino, en el plan que estamos desarrollando. Pero nadie ha dicho que en 18 meses van a salir 100.000 funcionarios. No lo dijo, lo reafirmó que no era así Castayer, lo dijo Arturo Esquella, uno puede tener interpretaciones sobre lo que afirma. ¿Cómo lo dijo? Exactamente, habló de órdenes de magnitud Sí. y porque... No, se entiende, pero se entiende que no vaya a echar 100.000 personas, pero... exactamente, entonces en esa lógica, y por lo tanto no es un debate que a nosotros nos incomode, para nada, nosotros vamos con eso, y tenemos una visión del sector público, y aquí enlazo con la columna, lamento por extenderme, pero la función pública para los que hemos trabajado en el Estado, que tampoco es sorpresa todas las publicaciones que salieron durante el fin de semana, porque yo lo he dicho en este espacio. Cada una de las funciones, trabajé en el Ministerio de Hacienda, he contado mi experiencia en Hacienda, te conté el otro día lo de la ADP también, no es, además no es un cargo público, es una función específica, pero yo creo que el Estado es fundamental. Creo que los funcionarios públicos son de verdad, la inmensa mayoría, tremendas personas que sirven al país. No es solo una función, es una función de servicio al país. Y por lo tanto, nada más lejos de la intención de esa columna de establecer que, uno, todos los funcionarios públicos contratados por este gobierno, todos los funcionarios públicos contratados o que sirvieron en el gobierno anterior, o el gobierno de la concertación, porque fueron más lejos en la interpretación. La Jimena fue funcionaria pública. Y yo creo que tiene las capacidades, los méritos y la experiencia Me siento menos parásito. para justificar plenamente la función que ha cumplido. Y jamás le podría decir, ni a través de una columna, ni en la cara, que es un parásito. Yo trabajé en el gobierno, trabajé en el gobierno, y no me siento un parásito. Pero que existen personas que abusan del Estado, existen. Que existen personas que cobraron o que usaron licencias médicas para irse de vacaciones afuera del país,
existen. Y eso es deplorable. Que existe gente que durante la pandemia, porque si hay un sector que la pandemia, al menos en los términos laborales, no afectó, fue el sector público. Porque todos los funcionarios públicos pudieron irse de teletrabajo y tener su sueldo asegurado todo ese tiempo. Porque ningún ministerio redujo el personal que estaba trabajando ahí. Y hay funcionarios públicos que durante la pandemia cumplieron una función increíble, más allá de sus capacidades para ayudar al país. Pero hay parte de esos funcionarios que haciendo teletrabajo de la casa cobraron los bonos COVID, que no le correspondía cobrar, mientras otra gente no podía tener acceso a esas prestaciones. Hay funcionarios públicos que abusan en el gobierno central, en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, y hay cientos de casos. Hay funcionarios en el Congreso que abusan de su cargo. Hay diputados que han cometido ilícitos, que están condenados, que están formalizados. Todos esos forman parte de esa estructura de personas que abusan del Estado. Y eso es lo que nosotros queremos apuntar a hacer algo distinto. No desde una altura moral. Nosotros estamos fijando una línea de acción. Y el día de mañana, si es que llegamos a ser gobierno, porque nadie ha ganado esta elección, pero si llegamos a ser gobierno, y los que entren al gobierno, porque también ha hablado respecto de mí, respecto de lo que yo quiero o no quiero hacer en el gobierno, tendrán que responder en su minuto para hacerse cargo de esas afirmaciones. Ya, mira, a ver, estamos claros con el fondo del asunto, pero quedan varias cosas que comentar. El asunto de la estatura moral, el asunto de la estrategia política y, por cierto, el papel fundamental del Estado, que es una crítica que vino ayer de la portavoz No vamos del a hablar gobierno. del Premio Nobel de Economía en la segunda parte. Lo dudo. Ya. Viene Kiko Mujica, además, así que no sé qué idea traerá a este bloque que estamos compartiendo con Cristian Valenzuela y con Jimena Jara. Hacemos Mesa Central. Conversamos de política y de actualidad hoy con Jimena Jara, con Cristian Valenzuela, dupla inédita para los martes, fruto del azar, y con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días. En el primer bloque, Cristian Valenzuela y Jimena Jara básicamente desmenuzaron el asunto del contenido de la famosa columna Parásitos que escribió, se le ocurrió escribir a Cristian la semana pasada, con tanto éxito. Este viernes me toca otra columna. Pero No te puedo creer. Vamos a hablar de cine. Ahora habla de la película Parásitos. Allá en Quito. Porque el título es una referencia a la película. Algo ¿no? va por ahí, uno juega ahí con los conceptos. Y quedaron algunas cosas pendientes. Entre otras, yo creo que la estrategia que hay detrás del movimiento de Cristian. Compatriota Valenzuela, le cedo mis minutos. Usted es el protagonista. Yo dije, tenemos que todos entrevistarlo. Oye, pero yo quiero decir una Jimena Jara cuestioncita. antes. Ya, solo algunas cosas que entendí de lo que dijo ahora. Solo para entender. Entonces, esto quisiera que me lo contestara si es posible. ¿El recorte de 6.000 millones de dólares salen de la desvinculación de estos funcionarios grasa? Porque nos da, o parte No, de... parte de eso sin duda implica revisar las funciones del Estado, las funciones duplicadas, las funciones triplicadas, los funcionarios que ocupan sillas que no ocupan realmente. Totalmente de hay mucho acuerdo. de eso y eso es una realidad. Pero eso no da el monto. No da el monto ni de cerca. Sí, pues Ya, Perdona, ¿qué es lo que dijo Kass sentado en esa silla? Que dijo, vamos a ir escritorio por escritorio, esa cosa tan Y tranquilizadora. después de escuchar la columna acá in situ de Cristian Valenzuela, que podríamos titular Elogio de la función pública, Es otra perspectiva, claro. y que realmente parece escrita por otra persona, Proactivos. como que viene a ser como el plan Z, ¿se acuerdan? Como Sí, son sí. otros parásitos. ¿ya? No, por otros parásitos. No Ya, ustedes. pero me recuerda dos cuestiones. La primera es la dificultad de definir quiénes son los parásitos, po. Porque entonces queda a discreción del que mira. No hay un criterio. Y como es un calificativo que por un lado es violento, por otro lado es desnaturalizador, es difícil instalar categorías así de conflictivas sin establecer cuáles son los principios que se cumplen para esto, ¿no? Porque yo no estoy... A mí me alegra, gracias, Cristian, que no me considere a mí parásito. Y yo no estoy de acuerdo tampoco con esa línea que dice, pero él estuvo en el Estado y está en no sé qué, y yo espero que Cristian esté como funcionario de gobierno, es lo que tiene sentido, si es que Kast llega a ganar. Pero lo que sí me parece complejo es que la definición sea discrecional, porque entonces empieza a parecer a una casa de brujas. Y a mí esto me recuerda, se lo recomiendo mucho a ustedes todos, el libro de Manuel Guerrero, que en su momento fue bien conversado, se llama Sociología de la Masacre, que examina los modos en que las disputas políticas van pasando de ser una justa diferencia o una conversación por propuestas a una guerra cultural en la que el otro tiene que ser exterminado. Y esta idea de la guerra cultural me parece súper inquietante, porque supone un enemigo, supone una categoría a exterminar y supone un otro que es
sacado de su humanidad y de su complejidad. Y me parece que este tipo de dicotomía instalan esa conversación, que es una conversación que no es buena ni para la democracia ni para el futuro de Chile, creo yo. A ver, Cristian. Yo creo que la Jimena toca el punto central, la discrecionalidad. El problema de hoy es que el Estado se ha acostumbrado a funcionar de manera discrecional. Un ejemplo, no hay evaluación de los funcionarios públicos. No hay. Pero Esto sí es hay, real. pues, la evaluación de Jimena, desempeño. La evaluación de desempeño en el Estado no existe. Yo he estado en juntas calificadoras. El porcentaje de funcionarios que sacan el 99,9% de la nota positiva es en todo el Estado. No hay ni un funcionario, o pueden haber 3 de los casi 1.200.000, según el INE, de asalariados públicos, que haya pasado a lista 3 por estar mal calificado. Yo estuve Por la ahí, evaluación de desempeño. lo hemos visto Claro. y no pasó. ¿Y por qué? Para que sinceremos también la discusión. Porque el 2013 llegó a un acuerdo, por ejemplo, en los programas de mejoramiento de la gestión, que fue un acuerdo encubierto para decir hay que subirle el sueldo a los funcionarios públicos. Y eso se acordó con la ANEF. Entonces hay hoy día un programa de mejoramiento de la gestión que para todos los que han sido funcionarios públicos es tiempo perdido. Se crean instancias de coordinación, de cooperación, de evaluación, no 360, de evaluación 720, si es que llegara a existir esa. Y que no sirve de nada, porque al final se pagan igual los bonos. Y lamentablemente, porque eso es un derecho adquirido de los funcionarios, le dicen, tú no ganas X, tú ganas X mensualizado, anual. Entonces, dejémonos la discusión de lado, ahorrémonos eso, ese es el sueldo que ganan, y pasemos a la evaluación, por ejemplo, de desempeño real. Porque eso permite distinguir entre los funcionarios que hacen la pega y los que no hacen la pega. Tenemos un problema gigantesco en el estatuto administrativo. Ya, o sea, no habría discrecionalidad. digamos, Entonces, sino que habría una nosotros evaluación no real. apuntamos a que el nuevo regente del gobierno sea el que diga esto sí, esto no. El sistema ADP, con la contracara, tiene, y como profesional experto del sistema ADP, contratado por este gobierno, para los que están en red, ¿cómo se llama? Que voy a sesiones nomás, no es que sea funcionario de gobierno. Y te pagan por del sesión, presidente, ¿no? claro, y son con los límites máximos. Pero yo creo que el sistema le ha introducido cosas positivas. Pero yo me pregunto, legítimamente, con las reglas del sistema, ¿está funcionando adecuadamente cuando el nuevo subdirector del Servicio Médico Legal, el señor Julio Sarmiento, que no tiene ningún conocimiento de tanatología, no conoce, no tiene ninguna experiencia en Servicio Médico Legal? El ex marido de y- Camila Vallejo. no, mira, yo pongo nombre. Y muchos dicen que fue elegido porque era del Partido Comunista y porque la directora del servicio es del Partido Comunista. Y lo eligen no hace 3 años. Lo eligieron hace 2 meses. En el último día que se podía concursar los concursos. Bajo las reglas del sistema. Porque llegó una terna y eligieron de la terna, eso lo eligen, no sé si el director del servicio, creo que el director del servicio. Entonces, ahí uno duda si es que estamos eligiendo a los mejores para la función, porque la que quedó de lado es una funcionaria pública, que no sé si es de izquierda o de derecha, que lleva como 30 años y que tenía toda la experiencia ahí. Quizás hacía mal la pega, no tengo idea. Pero ahí yo pongo una duda. Y en muchos términos pasa eso. Entonces, nosotros apelamos a eso. Otro principio que no está en la ley, porque la ley se rechazó, y que nosotros decimos por delante, y que si el día de mañana José Antonio Caz es presidente, le van a que cobrar la palabra, cuando dice, no quiero pariente en el sector público. Ningún pariente de ningún diputado, de ningún senador, de ningún ministro. Que es lo mismo que decía este presidente. Y que no cumplió. Porque hay parientes de ministros, de diputados trabajando en el gobierno. El presidente también dijo, nadie más va a ganar más de 5 millones de pesos. Y hay 5.000 funcionarios. Y quizás tienen que ganar eso. Pero ¿para qué lo dice en campaña si después no lo cumple? O después, cuando no lo cumple, lo explica. Aquí José Antonio Caz ha repetido el tema de los pitutos familiares desde el 2017. Si el día de mañana, a la primera semana, nombra como seremi al primo del diputado no sé cuánto, bueno, Iván le va a sacar la mugre en la radio. Y todos los panelistas de izquierda y de derecha también le pueden sacar la mugre. Espérate, Es cor- pero es la correcto. evaluación de desempeño y el estatuto administrativo están en el programa CAST. Porque
a mí me parece bien. O sea, digo, Sí, son temas que hay que nosotros conversar, en la- pero en la- cuando en ustedes la- dicen en la- que son parásitos y que hay que sacar a los parásitos, instalan una categoría que no es clara y que no está ni basada en la política pública ni en criterios auditables. Entonces, Lo si tú que- me dices, los sí, parásitos son los que tengan, de acuerdo con una nueva evaluación de desempeño y con un nuevo estatuto administrativo, no cumplan con no sé qué KPI, bueno, y tú podés ponerles ese nombre, que a mí no me parece, pero a mí me parece, Cristian, que tú no te estás haciendo cargo del término que tú utilizas y cómo ese término, uno, se sostiene o no se sostiene, dos, enrarece o no enrarece la política, y tres, se traduce en Hay- política pública. Hay dos planes que hemos presentado. Uno se llama Reinicia el Estado, donde la medida 4 o 5 es una reforma estructural al empleo público. Hay un proyecto, yo no lo conozco en profundidad, que fue presentado por el presidente Piñera poco antes de terminar el gobierno, que hace esa reforma y que quedó para el olvido, pero nadie discutió eso. Y por lo tanto puede haber muchos elementos de eso ahí. Pero aquí lo que se promueve es precisamente eso, para tener juntas calificadoras que funcionen, para tener programas de mejoramiento de la gestión que mejoren la gestión y no que ralenticen la gestión solo para justificar ciertos pagos, para evaluar a los funcionarios públicos. ¿Cómo logramos? Y ayer presentamos el plan Servidores para Chile, quizás podría haber sido la columna en vez de Parásitos. Mira, Habría sido un mejor nombre, convengamos. pero quizás no estaríamos hablando de eso acá. No voy a Entonces entrar en el funcionó. detalle de la creación de los titulares de las columnas y de las fotos. A veces generan eso, pero claro, la columna no es parte del programa de gobierno, es una opinión libre de un columnista. No, pues sí, es que tampoco es de un columnista Sí, está cualquiera. bien, ese es el pero problema. el fondo del asunto refleja eso. Y refleja esa vocación por retraer las cosas que se hacen mal y fortalecer las cosas que se hacen bien. Y ahora, Y eso va a tener resistencia, va a tener mucha resistencia. Si esto no es gratuito, todavía no ha salido el comunicado de la NEF. Y va a salir. Y la NEF, que durante 4 años, 4 años estuvo congelada en este gobierno, no existió. ¿Y no existió por qué? Porque la NEF está dominada entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y pese a que este gobierno haya hecho lo que sea con los funcionarios públicos, retrasar a veces los reajustes, qué sé yo, no mejorar las condiciones, jamás vaya a salir a la calle. Pero la NEF va a estar, la NEF, la CUT y todas las asociaciones criminales que son dominadas por el Partido Comunista van a estar el día 12 de marzo, si es que no pueden el 11 de marzo en la tarde porque salieron más temprano en la pega, van a estar en la calle reclamando. Ahora no Y así son. Y la pregunta es, ante esa amenaza, ¿hay que quedarse paralizado o hay que hacer algo para proteger a la inmensa mayoría de buenos funcionarios públicos? Y el tema del gasto fiscal, yo entiendo la discusión, 6.000, oye, ¿se puede, no se puede? No es que se pueda, no se pueda, Jimena, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El derrotero fiscal de este país, cómo van a quedar el estado de las finanzas públicas. En los últimos 17 años se ha gastado 15 años más de lo que ingresa. Y eso es lo que pone en riesgo los beneficios sociales, no los cambios programáticos de una campaña. Pero la experiencia indica que va a ser muy difícil en 4 años encarar esto. Ustedes han sido bien tajantes y te puedo asegurar que es imposible que ustedes no tengan apitutado en el próximo gobierno ni haya casos de corrupción. Es imposible, va contra la historia. O sea, la historia de la política es la historia de gente que se sirve del Estado. El punto es si son muchos o pocos. Pero y si se controlan o no, claro. me refiero a que las expectativas que están de pureza, ya Claro. sabemos lo que pasó con... Es súper rudo, o sea, pone un estándar que es muy difícil de cumplir. Y además, yo quiero solo una frase de la columna, comillas. Y cuando alguien se atreve a hablar de recortes, los parásitos tiemblan. Cierre comillas. Que aquí hay una trampa argumental, porque primero supone que hablar de recortes es una valentía, como sea que se proponga. Y no, porque en el fondo propongámoslo bien, expliquémoslo y que sea claro. Es un acto de valentía hablar de recortes per se, en la medida que sea, y no por ejemplo, un amateurismo o un despropósito o una mentira. Por pensar algunas categorías que se me vienen al azar. Pero segundo, supone que toda crítica es arbitraria y es parasitaria. Busca cancelar el derecho a criticar una medida que por otro lado siguen sin explicar. Entonces, a mí, mi problema no es que digan que van a recortar. Me gustaría entender en qué va a consistir ese recorte, me aún secando a todos los funcionarios públicos que ya han dicho que no se logran esos 6.000 millones.
hay, por supuesto, un tremendo riesgo de recortar gastos sociales. Dicen que no. Bueno, entonces, como no, hay un tiempo que es aceleradísimo y que, por supuesto, va a tener grandes consecuencias en la propia economía y en nuestra sociedad. Entonces, cuando uno está jugando con las expectativas de la gente, cuando uno está seteando tan alto moralmente esta cuestión, es muy Es que, complejo. a mí eso me parece, la frase que más me llama la atención, no de ti, Jimena, sino de la discusión pública, es casi como que si esto fuera populismo. Bueno, suena harto, po. No, populismo es lo que hizo el presidente de la República hace 4 años atrás, cuando en su programa de gobierno promete tarifa cero para el transporte público. No vi a ningún economista, a ningún analista pedirle explicaciones sobre cómo iba a hacer eso, que costaba entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. No solo eso, no lo cumplió. No lo cumplió y nunca se hizo cargo de eso. Eso es populismo. Es ofrecer soluciones gigantescas, gratuitas y falsas, que no se pueden cumplir, que nunca se explicaron y que cuando no se cumplieron, no se justificaron. Recortar el Estado es lo menos populista que hay. Porque no estoy diciendo voy a recortar 6.000 millones de dólares para repartirlo a la gente. No estoy diciendo eso. Voy a cortar 6.000 millones de dólares, o queremos cortar 6.000 millones de dólares, porque el Estado está en una situación crítica a materia fiscal. Crítica. Este gobierno, todos los déficits que ha presentado, y ahí va la crítica a la dirección de presupuesto, no a la institución, a la actual directora, la mejor directora de presupuestos de la historia de Chile, según el ministro Marcel, que no le achuntó a ninguna. A ninguna. Hizo ingresos de proyecciones de gobierno y no le achuntó. Y no se equivocó en 50 millones de dólares. Se equivocó en 1.500, 1.800 millones de dólares. Ya, pero una cosa es que fallen una cosa es que fallen las proyecciones de ingreso, por ejemplo, por una ley de presupuesto, y otra cosa es poner en duda el conteo de los empleados del gobierno central. Pero Que es lo que puso en duda José Antonio Casta aquí en este estudio. Pero si el conteo de los funcionarios a nivel central no es un invento de José Antonio Casta. Yo preguntémosle a la Contralora a ver si podemos preguntarle. Ayer lo dijo el Consejo de Transparencia. Hay debilidad en la información que se informa en las distintas unidades. Porque el Estado, hay unos que informan en PDF, otros que informan en Excel, otros que informan a mitad de mes, otros que informan a final de mes. Esto no es una crítica del aire. Esto es real. El Estado no existe y por eso hay una propuesta también, porque esto no es solo crítica. De decir, mira, tenemos hoy día capacidades en inteligencia artificial gigantescas. ¿Cómo no va a ser posible saber hoy día, en línea, cuántos funcionarios públicos hay? La próxima vez que entrevistes a la directora de presupuesto y la sientes ahí y le preguntas cuántos funcionarios públicos hoy día reciben planilla del Estado y no lo saben, porque no pueden saberlo. Pero es una debilidad del Estado, no es de la directora de presupuesto. Es una debilidad del Estado. Exacto. Por cierto. Y eso es lo que hay que trabajar en resolver. Pero y por nadie eso ha cuando dicho- uno critica que Pero no en se esta sabe, conversa no nadie se ha dicho sabe. que no, po, Cristian. ¿Ah? Nadie ha dicho que no hay que controlar o que no hay que instalar otros criterios. O sea, de hecho, yo creo que mucha gente en este gobierno aplaudiría la idea de instalar más control, más celeridad. O sea, el Estado es complejo de manejar, es lento y es burocrático, no para este gobierno, para el gobierno anterior y el anterior al anterior y para todos los gobiernos. O sea, si hay un consenso, es que tiene que ser más ágil, que tiene que tener mejor gestión, que tiene que tener mejor control y que tiene que tener más velocidad. Pero nada de eso obsta para poder referirse ni en estos términos, ni tampoco dejar sin explicar de dónde van a salir los fondos, porque tú tienes miedo que te bloqueen las medidas. Entonces, ¿qué supone eso? Que después de que se tramite la ley de presupuesto, ¿ustedes van a decir cómo se va a hacer esto? Cuando yo veo al presidente de la República ocupar la cadena nacional para significar a un candidato, no a varios, a uno. Cuando veo a todos los ministros, la otra vez hablamos de cuántos ministros eran, después creo que se sumó el de Agricultura, el subsecretario de Pesca, o sea, no faltó ninguno. Todos los días. A la ministra de la Mujer, de nuevo, le preguntaron otro día por la ley de aborto y terminó hablando de los 6.000 millones. Una cosa insólita. Y es decisión de ellos. Si ellos quieren meterse en la campaña electoral, en todo su derecho. Ojalá dejen el cargo. Pero si no, háganlo ahí, da lo mismo. Nadie los va a perseguir. Pero uno elige gobiernos, y aunque no lo elija, los respeta en esa elección, para que gobiernen. No para que se dediquen a hacer campaña electoral. Entonces, por eso hay bastantes dudas. El ministro Hacienda hoy día, en vez de preocuparse de justificar sus cifras, hay errores en las cifras según la denunciado Libertad de Desarrollo. Se comieron la glosa republicana. No está incluido el reajuste, entiendo, considerado en las proyecciones. No le han achuntado no solo los ingresos, a ningún déficit. No han cumplido la regla fiscal.
Y la ¿Por qué? cambian Porque no le achuntaron y los la- y la- ingresos. y la cambian por decreto, permanentemente. Sí, es que no le achuntan a los ingresos, Iván, pero tampoco le achuntan a los gastos. Entonces, yo entiendo lo que dice la Jimena, todos hablan de más transparencia, de más gastos. Bueno, aquí hay una propuesta de gobierno, acertada o errada. Políticamente podremos tener muchas distinciones, que propone un cambio radical. Esto es el cambio radical. Esto es prometer algo distinto, romper los ejes, desafiar ciertas cosas. Si se cumple o no, bueno, primero hay que elegirlo, y falta mucho para eso. ¿Ah? Nadie tiene la elección asegurada, por cierto. Pero aquí la crítica también es a los que se resisten solo por temas políticos. Y esa era la crítica que incluía a Chile Vamos. En ningún caso. Yo fui funcionario del gobierno de Sebastián Piñera. El presidente Piñera tuvo muchos errores, pero tuvo increíbles aciertos. O sea, ayer recordábamos el aniversario de cuando encontraron a los 33 mineros. Claro. Si no hubiera sido por el presidente Piñera y los funcionarios que trabajaron con él, no se habría logrado. Era algo imposible. ¿Ah? Era imposible hacer tantas cosas, era imposible reconstruir el país después del terremoto. Entonces, a todos mis amigos que muchos se sintieron ofuscados por esa interpretación, en ningún caso son todos los parásitos, todos los funcionarios públicos, ni tampoco todos los de izquierda o de derecha. Esta es una apelación a que recuperemos eso, porque durante tantos años hablamos de cómo había que aumentar el gasto y por lo tanto había que aumentar los ingresos a través de las reformas tributarias. Ya, pero cuando Aquí dices proponemos que- un cambio cuando distinto. dices los que ahora se dicen de oposición y ya estuvieron en el gobierno y se dedicaron a crear ministerios para llenarlos de parásitos. Pero esos no son todos, pero que hay, apitutaron Pero gente, es demasiado nombraron amigos, alboleo. nombraron parientes. Cristian, es demasiado al voleo como para que después, porque también es malo cuando uno dice estas cosas que son tan frontales y después dice, bueno, y si alguien se pudo sentir ofendido, quizás perdón. No funciona así, po. O sea, Oye, pero sí, hay pero toda sí. la razón Oye, del mundo pero para sí, que la gente pero se sienta sí, tocada, está pueda bien, decir, oye, sí. ¿sabéis qué? No Sí, no es pero, Jimena, acuciosa la crítica, no es razonable. Pero sí, pero esto es una crítica política y la reacción también es política. Si yo estoy seguro que muchos de ellos saben lo que está ahí y no se sienten aludidos, porque quizás no se sienten parásitos y eso está bien, pero usan esto políticamente también. O sea, nosotros nos tiran de extremos todos los días y yo no me siento extremo. Ya. Ya, pero bastante es moderado. solo una última pregunta. ¿Fue una buena idea tu columna en términos estratégicos o no? Esa es mi duda. Como hoy día, ¿estáis contento con lo que pasó o no? Yo te lo respondo el 17 de noviembre en este mismo lugar para ver si fue bueno o fue malo. Ya. Va. A ver, Acabo las nos metas. vamos a juntar el 17 de noviembre a todo esto. Dos cosas. Uno, me escribe el ex subsecretario de Hacienda Alejandro Weber a propósito del proyecto que mencionaste. Los redactores fueron el propio Weber, Cristina Torres, Carmen Sosa también de Idea Sí. Republicana estuvo en ese proyecto. Me dice que estuvieron 2 años negociándolo con la NEF, que se oponía básicamente a todo, y que el presidente Boric lo retiró. A pesar de que el ministro Marcel conocía los detalles del proyecto. Ya habrá puesto un proyecto de reemplazo, supongo. No creo. No lo hubo. Así que ya tiene... Saludo al subsecretario Weber, gran subsecretario del gobierno del presidente Piñera, y no es parásito en ningún caso. Y me escribe también la directora de presupuestos, Javiera Martínez. Me dice, hemos cumplido 2 años la regla de balance, no el año pasado. En gasto hemos cumplido 100% todos los años. Claro, Hemos han proyectado bien los gastos que han gastado. Bueno, Mal gastado. sí, está claro que los ingresos fueron el 2024 mal calculados. Hemos gastado menos que el presupuesto de hecho y en el otro tema, a partir de 2023 publicamos la información de cuánta gente hay en la administración central, municipios, universidades y empresas estatales. Es una innovación y sobre la administración central es de acceso público desde los 90. ChatGPT dice, gobierno central, según la DIPRES, son 481.535 funcionarios públicos y si el sector público empleado, gobierno central más municipalidades, universidades, centros estatales, 930.918 de diciembre del 2024. 2024. Estas son cifras de DIPRES. Sí. Yo tengo el cuadro, si lo cité el otro día José Antonio Casas, Sí. 425.911 del 2025. Pero bueno, esos son los datos. Eso es lo que dice la directora de presupuesto, que también está oyendo el programa. Cristian Valenzuela, vamos a las recomendaciones. Como no quisiste hacer las joyitas, parte Jimena Jara. Oye, ¿cómo no? Hay que recomendar la película de Bong Joon-ho, ¿cierto? La película Parásitos. Es buena. Es una gran película. Buena, Es una gran terrible, película, pero además me parece súper interesante verla porque no queda tan claro quién profita de qué
y cómo, ¿no? Es una película terrible que lo deja a uno sin mucha esperanza de que las cuestiones cambien. No busca eso, claramente. No busca que la gente se encuentre en el medio, sino que busca denunciar una cuestión que está por estallar. Están los ricos muy ricos y los pobres muy pobres. Y no queda tan claro quién es el parásito ahí. Entonces me parece una buena película para revisitar. La imagen del auto es la que cuando ella está hablando por teléfono atrás, haciendo una serie de denuncias, y él, a mí esa me llama la atención. Veo atrás un funcionario público de eso. Además fue la primera película no inglesa, o sea, no de habla inglesa, en ganarle el Oscar a la mejor película. Ya, recomendación, Cristian Valenzuela. Yo viví en Corea del Sur. 2 ¿En años, serio? Sí. ¿Estáis loco? ¿En serio? Sí. De ahí viene. ¿En qué momento? Cuando tenía 16 años. No te creo. ¿Con tu familia? Con mi familia. Mira. Y lo pasaste al otro lado. No se podía. A lo mejor venís de Corea del Norte, eres como el candidato de Manchuria y tienes algo en el cerebro. Un chip, dices tú. Un chico. No preparé recomendación. Déjalo así. Yo te tengo una Pero recomendación. recomiendo mi columna para que la lea el que no la ha Claro. leído de buen espíritu. Espérate, si la leen espérate. de buen espíritu, Sí. A ver, van a encontrar... léala con buenos ojos, claro. Hay que revisitarla, dices tú. Oye, en la Universidad Alberto Hurtado celebran hoy 29 años. Con un concierto gratuito en el campus patrimonial a las 19 horas. Metro Los Héroes. Bonito edificio, man. Sí, así que hay concierto hoy día. Cantos para bailar se llama. El concierto de celebración de la Universidad Alberto Hurtado. Esa es la recomendación de Cristian Valenzuela. Exactamente, me Sí. la compro. Te leí la mente. Con Quique Mujica, con Cristian Valenzuela, con Jimena Jara. Gracias por el programa de hoy. Que les vaya muy Gracias, bien. buen día.